la inteligencia artificial no se convierta en una forma incontrolable, incluso para sus propios creadores. Hay dos estrados, un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bienvenidos todos, les habla Antonio Bello Lozano Márquez y en esta oportunidad vamos a tratar un tema de muchísima actualidad como es el de la inteligencia artificial. Pero ¿en base a qué vamos a tratar este tema? En base a las posibles regulaciones que puede tener la inteligencia artificial, y para ello vamos a tener en cuenta dos propuestas. Una, la del Parlamento Europeo, que acaba de aprobar recientemente una ley sobre inteligencia artificial, y por la otra parte, la recomendación hecha por la UNESCO de establecer una recomendación para el uso de la inteligencia artificial. Como introducción de este tema, ¿qué podemos decir? Sencillamente que vivimos rodeados de inteligencia artificial. Rodeados de inteligencia artificial en muchísimas situaciones. Cada vez que utilizamos Google, por ejemplo, estamos haciendo uso de la inteligencia artificial. Los mismos teléfonos celulares que hoy en día contienen una serie de aplicaciones, entre ellas, por ejemplo, los mapas de ubicación geográfica, son parte de la inteligencia artificial. Y es decir, hay todo un contexto de cosas que tiene que ver con la inteligencia artificial, entre ellas, por ejemplo, la utilización de técnicas de avanzada, como es el ChatGPT. Esa situación que ha generado una serie de discusiones en el ámbito internacional, donde algunos dicen que no se puede detener el avance de la ciencia y otros que sencillamente hay que regularla. ¿Regularlas por qué? Por diferentes situaciones. Como vamos a ver de seguidas, tenemos que la inteligencia artificial está presente en muchas facetas. Por ejemplo, en el aspecto judicial y específicamente en el aspecto de la sustanciación de los procesos, tenemos que en Colombia, en este año 2023, se dio la primera audiencia en el metaverso, utilizando una tecnología especial a través de la plataforma MetaForce INC. ¿Qué significa una audiencia en el metaverso? Que sencillamente a través de la aplicación de avatares y poniendo en contexto a diferentes partes que se encontraban en locaciones distintas del país, se pudo desarrollar una audiencia de tipo virtual, donde cada parte intervenía como si estuvieran presentes en una audiencia personal, en una audiencia presencial como tal. La magistrada Quiñones, que estuvo a cargo de esa audiencia, sencillamente señaló que a través del uso de esta tecnología inmersiva se pretende efectivizar las tendencias procesales actuales, que no es otra cosa sino la llamada justicia digital. Por otra parte, también en Colombia, el Juzgado Primero Laboral del Circuito Cartagena estableció que con base a la ley 2213 del año 2022, que incorpora las llamadas T y C en procesos judiciales, dictó una sentencia utilizando la tecnología del ChatGPT. ¿Bajo qué contexto utilizó esta tecnología? Sencillamente de preguntar al ChatGPT, en ese caso específico, si una persona que tenía problemas de autismo, una discapacidad por autismo, sencillamente tenía derecho a realizar algunas reclamaciones de tipo pecuniaria. Sencillamente la respuesta fue positiva y el tribunal adoptó esa tecnología para resolver el caso. ¿Qué hubo allí? Sencillamente una información obtenida de una manera más expedita y que permite al tribunal sencillamente decidir en una manera más profunda y con mayor rapidez el asunto como tal. Esto de las tecnologías y de la aplicación de los medios tecnológicos, de estas cuestiones como las T y C, no son
nuevas, no son incluso extrañas en sistemas judiciales como el venezolano. En Venezuela, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 85, dispone que el Tribunal Supremo en cada una de sus salas favorecerá la utilización de las herramientas tecnológicas disponibles para la sustanciación de las causas sometidas a su conocimiento, para la implementación de trámites transparentes y expeditos. Una ley que incluso no es nueva, es una ley que data ya del año 2014 y donde ya se de una vez, cuando no había esta tecnología, por ejemplo, del ChatGPT, la Sala o el Tribunal Supremo de Justicia consideraba posible la aplicación de eso. Lo vimos en tiempos recientes con la pandemia, donde se trató de implementar una especie de justicia digital justamente por todos los problemas que ocasionó las restricciones propias de la pandemia. Lamentablemente, y hay que decirlo, en Venezuela la tecnología está un poco atrasada, sobre todo por el uso de la Internet. Hay muchísima deficiencia en el sistema nacional para la transmisión de datos por esas vías y sobre todo en los establecimientos públicos, los establecimientos oficiales como tal. Por otra parte, hay una carta abierta suscrita por más de 1000 personas, en este caso solicitando una pausa de 6 meses para los experimentos con inteligencia artificial. Entre los suscribientes de esa carta, por ejemplo, figura Elon Musk, que es un personaje ampliamente conocido y que incluso ha venido utilizando inteligencia artificial en diferentes proyectos. Uno de ellos son los carros, los automóviles eléctricos que utilizan inteligencia artificial como tal. Por otra parte, el científico británico Geoffrey Hinton, a quien se considera uno de los precursores, el padrino de la inteligencia artificial, renunció a su cargo en Google, en ese gigante tecnológico, justamente para poder, con su salida, hablar libremente de los riesgos, de los peligros que representa la inteligencia artificial. En el estado de Utah, en los Estados Unidos de América, recientemente se promulgaron 2 leyes que tratan de establecer restricciones para el uso de la inteligencia artificial y sobre todo en los menores de edad, en los cuales solicita que justamente se debe dar el consentimiento de los padres, la debida autorización para que los niños y adolescentes no puedan acceder libremente a la inteligencia artificial. ¿Cuál es la base de toda esta situación, de todas estas leyes que se dictaron en Utah? Que los legisladores del estado comprenden y establecieron que la inteligencia artificial está diseñada para ser adictiva y que por lo tanto debía ser regulada. Recientemente, y estamos hablando del mes de junio del año 2023, el Parlamento Europeo aprobó una ley de inteligencia artificial. La aprueba en su primera fase, falta ahora que sea sometido, porque ahí hay un sistema de cogestión legislativa, a la Comisión Europea para ver si se modifica o si se aprueba como tal. Y después los Estados miembros de la Unión Europea harán su votación correspondiente. Pero en lo que respecta al Parlamento como tal, la votación fue abrumadoramente mayoritaria. Es decir, más de 400 diputados votaron a favor de esta ley de inteligencia artificial. Por otra parte, tenemos la propuesta de la UNESCO, la entidad de Naciones Unidas y que se encarga de la educación a nivel mundial, estableció una recomendación para aprobar un instrumento que regule la ética de la inteligencia artificial. Eso lo hizo en la conferencia número 41 general de la UNESCO, celebrada en París en noviembre del 2021, y la cual fue aprobada por aclamación de más de 160 participantes en la conferencia. Pues bien, entonces estamos hablando de aspectos diversos, pero que indican todo hacia un mismo contexto. Cuando hablamos de las recomendaciones de la UNESCO sencillamente lo regula bajo una figura de la ética como tal.
¿De qué trata la ética? La ética es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con nociones como el bien y el mal. Estamos hablando de la ética, la cual viene desde los tiempos de Aristóteles como tal. Su desarrollo efectivamente podrá haber cambiado en el tiempo, pero los fundamentos de la ética son los mismos. Distinguir entre el bien y el mal, lo que es bueno y lo que es malo como tal. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿de qué estamos conversando? La definición pudiera ser esta: es un sistema con un comportamiento capaz de analizar un entorno determinado y pasar a realizar una acción autónoma para lograr el objetivo para la cual fue programada. La Comisión Europea dice que la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer tareas sin la intervención humana mediante la ejecución de algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Según la RAE, son aquel conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten hallar la solución de un problema mediante un proceso lógico-matemático que incluye recopilación, preparación y análisis de un conjunto de distintos aspectos con el fin de lograr un resultado óptimo y eficaz. Pues bien, tenemos que conversar entonces un poco sobre cuáles son los sistemas de inteligencia artificial. Una clasificación hecha, por ejemplo, por el profesor Aaron Hicks, Ciencias de la Computación de la Universidad de Michigan en los Estados Unidos de América, habla de 4 tipos de inteligencia artificial: las máquinas reactivas, la memoria limitada, la teoría de la mente y la autociencia. Por su parte, otra clasificación es la que la va realizando en base a establecer conceptos y criterios de definición como tal. Allí hablamos de la inteligencia artificial estrecha, ANI por sus siglas en inglés, que son aquellos sistemas que igualan la inteligencia humana en un campo específico y se enfocan en una sola tarea. Ejemplo de este tipo de inteligencia artificial son los mapas GPS, los programas de música, los programas de sistemas como Alexa, el buscador de Google, los vehículos autónomos y el más conocido recientemente, el ChatGPT. ChatGPT que incluso ha generado muchísima controversia porque vemos cómo los estudiantes ahora se basan en la utilización de ChatGPT para realizar sus tareas, y eso pudiera dar lugar a considerar que hay un plagio, que hay una indebida utilización de la información. ¿Por qué? Porque la tarea sencillamente la hace el sistema y sería de alguna u otra forma mediatizar o solapar el uso de la investigación. Lo ideal es que los estudiantes investiguen y se formen por su propio conocimiento. Ahora bien, que ese conocimiento lo puedan obtener a través de cuestiones como Google, está bien, es perfecto, es una herramienta, pero no sencillamente que utilicen una herramienta como el ChatGPT para que ésta sea la que elabore el trabajo como tal. Otra forma de inteligencia artificial es la llamada inteligencia artificial general, por sus siglas en inglés, AGI, que consiste en la realización de trabajos de cognición de un ser humano. Cualquier trabajo intelectual no operan fuera del rango prefijado. Allí justamente lo que se ha venido cuestionando con esta forma de inteligencia artificial es que hay la posibilidad de que muchas de las ramas o de las profesiones del quehacer humano quedarían sustituidas por una máquina. No haría falta el personal, el ser humano como tal interviniendo, sino que una máquina programada pudiera hacer ese trabajo, y por lo tanto va a haber una pérdida efectiva de los campos de trabajo, de las profesiones, etcétera. Por ejemplo, se dice que profesiones como la contaduría pública como tal van a desaparecer en el contexto del uso de la tecnología. Y una tercera forma sería la superinteligencia artificial, por sus siglas en inglés, ASI, que es aquella que se configura como un intelecto superior a la inteligencia humana. Es decir, los científicos no saben, no tienen claro hasta dónde va a llegar esta inteligencia, y
si la misma se va a desbordar o la misma va sencillamente a ir a un estadio superior a el que pretendieron sus propios creadores. ¿Qué ha dicho la UNESCO en este sentido? Pues bien, que todo esto de una forma u otra hay que regularla. Y en este sentido, la recomendación de la UNESCO esgrime las siguientes razones. La primera de ellas es que las preocupaciones éticas fundamentales serían la dignidad humana, los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la democracia. Es decir, el temor que situaciones como la dignidad humana, y cuando hablamos de dignidad humana, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, del derecho a la privacidad. Ese derecho a la privacidad pudiera verse afectado por el uso inmersivo, por el uso abusivo de una máquina o de un programa tecnológico como tal. Las libertades fundamentales, la seguridad de las personas, la libertad como tal, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento pudieran ser afectados. Y el más grande de todas las libertades fundamentales, que es la democracia. Si a través de sistemas de inteligencia artificial se puede intervenir en situaciones que tienen que ver con la democracia. Lo vimos, por ejemplo, recientemente en algunas acusaciones que se hicieron cuando las elecciones americanas, en el caso de la elección del presidente Trump, cuando competía con la señora Hillary Clinton, se decía que a través de inteligencia artificial, producto de algunos estados, hubo alguna injerencia en el resultado de las votaciones, hubo alguna forma u otra que inclinó esa situación. Se ha comprobado, no de manera definitiva, pero que eso puede ser factible, que eso puede pasar, todo el mundo opina que sí, y entonces sería una afectación a esa libertad fundamental de la democracia. Otra propuesta que hace la UNESCO es la necesidad de alfabetización mediática e informacional. Todo el mundo tiene que estar informado y debidamente informado. Es decir, que esto no sea un producto, que no sea un resultado, que tal vez la gente no lo conozca, el colectivo no lo sepa manejar. Todo lo que son los riesgos de la información, incluso eso que señalaba hace un momento, que el uso de inteligencia artificial puede ser adictiva, todo eso tiene que ser del conocimiento público, de manera tal que la gente, teniendo la información adecuada, pueda decidir adecuadamente si lo utiliza o no la utiliza. Por otra parte, la UNESCO también habla de desarrollo de economías digitales sostenibles. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de el desarrollo informático y de la inteligencia artificial no se configuren unos estados como más poderosos que los otros. ¿Por qué? Porque justamente utilizarían el poderío que proviene de allí para, de una manera u otra, solapar, mitigar o sencillamente hacer un peso sobre aquellas economías que no tienen esa fuerza, que no tienen la probabilidad o la posibilidad, mejor dicho, de utilizar este tipo de sistema. Y por último, habla de implementar la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de la ética de la inteligencia artificial, ¿de qué habla la UNESCO? Sencillamente de establecer valores y principios. Valores y principios que han de ser respetados. Y cuando habla de valores, por ejemplo, ¿de qué habla la UNESCO? Del respeto, protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana, la prosperidad del ambiente y los ecosistemas, garantizar la diversidad y la inclusión, vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas. Cuando habla de principios, ¿a qué se refiere? Proporcionalidad e inocuidad, seguridad y protección, equidad y no discriminación, sostenibilidad, supervisión y decisiones humanas, transparencia, sensibilización y educación. Valores y principios. Esos valores y principios al final terminan convirtiéndose en reglas, es decir, establecer un conjunto normativo suficiente, no que impida la investigación y el avance científico, sino que sencillamente
sea bajo reglas axiológicas, bajo reglas claras, y que sencillamente el avance científico no sea por el simple hecho de obtener una ganancia económica o una posición privilegiada desde el punto de vista de gobierno o de gobernanza, como le quieran decir. Es establecer reglas para el universo, es establecer reglas para la población mundial. Esta recomendación de la UNESCO fue aprobada por los 193 países que estuvieron en la conferencia de París en el año pasado, en el año 2021, hace 2 años como tal. Por su parte, el Parlamento Europeo, como ya señalaba, aprobó un proyecto de ley de inteligencia artificial. ¿De qué habla el Parlamento Europeo? De establecer restricciones, de establecer ciertas limitantes justamente para el uso de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son esas limitantes? Entre otras, voy a tratar de resumir en la medida de lo posible. Prohíbe crear categorías biométricas para la identificación, género, etnia, religión, etc. ¿En qué se basa esto? En los principios constitucionales que se utilizan a nivel mundial, como es la no discriminación. Es decir, que una categoría biométrica no tenga que ver con la raza de una persona para tratar de establecer aspectos delictivos, criminales, etcétera, como tal. Eso sería sencillamente discriminatorio. Otra que establece la ley es no permitir sistemas policiales predictivos basados en la elaboración de perfiles. ¿Esto por qué? Porque sencillamente atacaría ese principio también de orden universal, como es la presunción de inocencia. Otro sería que no permite crear bases de datos de personas con imágenes obtenidas de Internet. ¿Qué es eso? Protección a los derechos fundamentales, a la privacidad de la persona. Entre otras cosas, vemos cómo eso se regula, por ejemplo, en la Constitución venezolana a través de figuras como el habeas data. No puede haber un uso desmedido de la información contenida en bancos de datos. Señala también la ley de inteligencia artificial que los modelos de inteligencia artificial tendrán que evitar respuestas que puedan afectar la salud, la seguridad, los derechos fundamentales, el medio ambiente, democracia y Estado de Derecho. Todos garantías fundamentales en los estados democráticos. Y también, que es muy importante, y eso tiene que ver con figuras como ya las mencionadas del chat GPT, es respetar los datos protegidos por derechos de autor. Vemos cómo a través de un chat GPT se puede realizar un guión, se puede realizar un libro, se puede establecer una canción, se puede establecer una composición literaria, y muchos de esos es copiado u obtenido de obras que ya existan, y de una forma u otra entonces se estaría violentando el aspecto del derecho de autor, de la propiedad intelectual como tal. ¿Cuáles son los temores en relación con la inteligencia artificial? Si, vamos, en fecha reciente, el 28 de marzo del 2023, la Europol advirtió que las organizaciones de ciberdelincuentes pueden aprovechar sistemas basados en inteligencia artificial como el chat GPT. Y las formas criminales que señala este organismo policial son fraude en ingeniería social, desinformación y ciberdelincuencia. Es decir, tipos muy avanzados de delincuencia a través del uso de la tecnología. Por ejemplo, uno de ellos, fraude en ingeniería social. La capacidad del chat GPT para redactar textos muy realistas lo convierte en herramienta útil para fines de phishing como tal. Entonces, es un aspecto difícil y, por supuesto, genera el temor consecuente en esta situación. Hay, por supuesto, como ya hemos venido señalando, aspectos éticos de gobierno y aspectos de administración que pudieran ser afectados a través de la vía de la inteligencia artificial.
¿Qué es lo que se persigue? Ajustar el derecho a las normas y principios básicos en la protección de los derechos humanos, esas normas de tipo internacional, la seguridad y protección en los manejos de datos y establecer programas y políticas transparentes. Como conclusiones de este tema, ¿qué podemos señalar? Primero, que no se trata de un freno a la investigación, sino sencillamente de establecer unas reglas claras del juego y que no afecten a la colectividad. Que la inteligencia artificial no se convierta en una forma incontrolable, incluso para sus propios creadores. Hay que poner ese tipo de freno, hay que poner ese tipo de circunstancia, de parámetro de control que pueda sencillamente hacer de la inteligencia artificial algo útil y beneficioso para la humanidad. No se trata de impedir los avances de la ciencia, sino que el mismo tenga que ver con el bienestar de la humanidad. No se trata de enriquecer a sus creadores, a estos científicos que tal vez con mucho trabajo tienen el derecho de obtener ganancias adecuadas con esto, pero que la obtengan sin que ello necesariamente afecte a la humanidad. Por supuesto, vemos cómo, por ejemplo, en biomedicina se desarrollan cuestiones que van a beneficiar a la salud y esos creadores van a obtener una ganancia. Está bien, pero que sencillamente la inteligencia artificial en otro sentido no resulte perjudicial como tal. En estos días oía a alguien en una entrevista radial que me parecía que era muy inteligente lo que proponía y lo que decía, cuando señalaba que no se trata de poner freno a la inteligencia artificial y que tampoco hay que temer que todas las profesiones van a desaparecer, que lo que hay que hacer es ajustarse. Es decir, los profesionales, en este caso de la contabilidad, del derecho o de otras formas como tal que puedan ser afectados notablemente con la inteligencia artificial, sencillamente tratar de utilizarla en beneficio de su conocimiento científico y tratar de mejorar su profesión como tal. Por lo tanto, si bien es cierto que puedan existir profesiones en riesgo, lo que hay es que tratar de adaptarse para obtener un mejor rendimiento. ¿Qué puede pasar con la inteligencia artificial? Que el avance se vaya fuera de control. Y aquí me gustaría citar a Robert Oppenheimer. Oppenheimer, como bien ustedes pueden recordar, fue el director del proyecto Manhattan y que sencillamente tuvo a su cargo la elaboración de la bomba atómica, con una ingeniería que no se conocía para ese momento y que causó una destrucción masiva en el caso del Japón, en las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki, donde esa bomba fue utilizada. ¿Qué decía o qué señalaba Oppenheimer en ese sentido? Que ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Y una de las mentes más grandes que ha dado la humanidad, como es el caso del científico alemán que es padre de la física, que es padre de cuestiones de avances científicos que han aprovechado a todo el mundo, como es el caso de Albert Einstein. Einstein decía que él siempre, de alguna forma u otra, se arrepiente de haber, de una forma u otra, recomendado el uso de la bomba atómica al presidente de los Estados Unidos. Trató de justificarse después que si no lo hacía los Estados Unidos, los alemanes la iban a inventar, pero que él internamente siempre se arrepintió de esa recomendación como tal. Por su parte, la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, señala que el mundo necesita reglas para que la inteligencia artificial beneficie a la humanidad. ¿Esas reglas cuáles son?
las recomendaciones de la UNESCO, la ley de inteligencia artificial propuesta por el Parlamento Europeo y cualquier otro cuerpo normativo que sencillamente vaya al paso, vaya acompañando los avances científicos, pero de alguna forma u otra establecer una regulación para la misma. Este es el contenido que quería exponer hoy. Espero que el mismo haya sido de su agrado. Gracias.